Amén. Muchas veces hay que agradecer al equipo creativo y eso debe ser real. Es una o dos personas en el equipo. Si necesitan un equipo, quieren ser parte, hay que ser, entender, es divertido poder ver todo lo que van ensamblando. Bienvenidas a la iglesia, de aquí alegre de que estén acá. Si no tienen la oportunidad de conocerlo, mi nombre es Jack. Tengo la oportunidad de ser uno de los pastores. Felices de que pueden pasar aquí con nosotros, poder ser otra anfitrión. Los que están en el trabajo, saludando a todos. Para los que están viendo desde la casa, esos hogares, la familia, los pequeños, o creando un espacio más grande, vamos a hacerlo, listo. Esperemos que para el Día de las Madres, no sé si sabían, pero lo que queremos hacer, comenzaremos una nueva serie. Si no saben, cumplimos nuestro primer clínica aquí en campus en City Line Church. Esta clínica ha sido mucha planificación para esta clínica de salud, cuidado médico, cuidado de salud, de visión. Y solo para que sepas, quiero decirles un poco más acerca de eso. Si, aunque no estuvieran aquí presentes, quería contarles, porque esto es acerca de quién son ustedes como iglesia. Es acerca de su generosidad. Cuando alguien o les da gracias por su dar, somos una iglesia que vivimos de manera generosa. Y esas son las cosas que nosotros cumplimos en conjunto, que van por encima de construir aquí, pasar tiempo y ayudar en el campus. De hecho, nos ayudará a poder impactar a las comunidades locales. Y solamente quiero decirle, estoy agradecido y orgulloso. Tuvimos 180 voluntarios que se presentaron para servir a la clínica médica y poder venir de la mano a esos con los que Dios nos dé el cuidado. Y ustedes como iglesia, ustedes sirvieron 140 pacientes el día de ayer. 140 pacientes. Y esos que se enlistaron, esos que llegaron, quiero decirles que las personas le están haciendo anteojos, están recibiendo prescripciones que se necesitan. Las personas están orando y simplemente era un tiempo maravilloso. Era una de las cosas que tienen que estar ahí para poder entenderlo. Tratamos de crear un video para darles un poco de contexto, así que quiero que lo revisen y lo miren.
Muy bien, tienen que estar para entenderlo. Es como esa película que tienen un desenlace. Es como que todo el equipo se va presentando y luego de repente tenemos ya un hospital sucediendo donde cuidamos a las personas. Esa es la iglesia. La iglesia se presenta, se asocia de la mano con el equipo médico con el que Dios nos da la mano y bajo la dirección de la doctora Kathy que viene a la iglesia acá, tenemos la oportunidad de poder hacer un impacto, de poder juntos, de manera colectiva, en nuestras áreas. Podemos hacer esos servicios y misiones. La aventura nos dijo que están orgullosos de lo que sucedió aquí el día de ayer. Nos dijeron que hasta ahora esa fue su clínica más grande para esos que sirven a la clínica y también para la cantidad de pacientes con los que tuvimos la oportunidad de poder servir. Solamente un agradecimiento de iglesia, de todos ustedes y agradecidos de que podemos hacer esto juntos. Con el tiempo voy a comenzar, vamos a empezar. Es una nueva serie de enseñanza, es la forma en la que estaremos, podemos resumirlo y describirlo, es una serie en la forma en la que vamos a descubrir la vida que realmente quisiéramos. Y en la vida que deseamos me invita literalmente es volver a pensar, es procesar la vida como la entendemos y cómo podemos identificar una serie de enseñanzas en la que una serie de enseñanzas y es una serie, si no toman notas, puedo hacer esta es una serie en la que podríamos traer su Biblia. Si quieren traer su Biblia a la iglesia, vamos a estar en campamento en un ciertos pasajes de la Escritura que son increíblemente importantes para entender. Por ende, queremos invitarlos a poder hacerlo, a realmente inclinarnos y aprender juntos en las últimas semanas, porque como iglesia puede hacer que lo noten. Nuestra meta y nuestra misión como iglesia es poder descubrir a Jesús. Y como equipo de líderes, cuando nos conocimos el último octubre para planear nuestra serie de enseñanzas en este año, dijimos que cualquier otro tema que nosotros podemos hablar, y hablaremos de muchos temas a lo largo del año, el que debería tener más claridad para nosotros es este enfoque tensional con Jesús. Un enfoque tensional con Jesús en quién es Él, de lo que se trata y si han estado llevando registros hasta la fecha. En enero y febrero comenzamos con la oración que Jesús nos enseñó a orar. Aquí en los cielos está la serie. Por ende, Él sigue enseñándonos a conectar con Él, comprenderlo de una mejor manera y de lo que se trata, que espera de nosotros, pero no se detiene ahí. Avanzamos a marzo y abril, con la culminación del último fin de semana de Pascua, celebrando que no hay amor más grande que el amor de Jesús. Cuando uno entiende el amor de Dios y lo que es el amor de Dios, no miraremos más adelante de Jesús en la cruz y su muerte y su resurrección. Y por eso tenemos nueva vida, una nueva oportunidad de poder hacer vida con Él. Por ende estamos muy emocionados de ese amor de Jesús, pero no se tiene solamente con el amor de Jesús. Todo el mundo ama el amor de Jesús, pero no se tiene con el amor de Jesús. Hoy queremos inclinarnos a la forma de Jesús. Ahora, esto es lo que yo sé de Jesús. Tú y yo, todos de manera colectiva en este salón, tú y yo sabemos que todos tenemos ideas, pensamientos e incluso asunciones de Jesús, de quién es Él y de lo que se trata, las cosas que dijo y de lo que a lo que se refería cuando hablaba. Y lo fascinante para mí como pastor a lo largo de todos estos años que he tenido la oportunidad de poder leer a las personas en el camino de Jesús, nunca conocí una persona dentro de la iglesia o afuera, o incluso están aquí, podemos hablar de esto si es posible, pero nunca conocí una persona que me dijo, bueno, simplemente no me gusta Jesús. Jesús es una persona mala, una persona mala. De hecho, muchas veces lo opuesto. Las personas dirían, bueno, Jesús sí es una buena persona, hizo cosas buenas, sí, Jesús enseñó cosas maravillosas. Me gusta la parte ética, el tema de justicia social de Jesús, las cosas que Jesús era y todo eran partes de Jesús para la mayoría del tiempo. Pero la pregunta profunda en la que tenemos que seguir preguntándonos es quién es Jesús y cómo es Jesús y cómo y de qué se trata. Y mientras las opiniones pueden variar, reciente, después de muchos años de reportes de la iglesia estando en declive, las personas caminando afuera de su fe o abandonando la iglesia, lo que aprendemos es que resulta ser un evento que sude nuestra cultura,
que cada vez más las personas están cambiando hacia la iglesia. Y de hecho, recientes investigaciones del grupo, como otros también otros investigadores, reportan que hay una alza en curiosidad espiritual y también de religión, mientras cada vez más personas encuentran la comunidad espiritual que ofrece para poder ser increíblemente significativo e impactante por su vida diaria. Más importante, la investigación nos muestra que la generación Z y la generación X se encuentran en la lista superior de esos que regresan a la iglesia, diciendo que van a la iglesia por lo menos una o dos veces al mes, lo cual es interesante porque aquí todos los fines de semana estamos aquí. La esperanza es que nosotros comencemos en un lugar y sigamos llegando, sigamos presentándonos, pero por lo menos hay una curiosidad y eso es increíblemente bueno. Y quiero ser honesto con algo. Mientras podamos venir a la iglesia y mientras nos guste la iglesia a la que vayamos y nos gusten ciertas canciones, que esas no solo son nuestras canciones, pero nos gusta poder buscarlas, esa emoción que recibimos los domingos, la pregunta que siempre va a permanecer y existirá no es acerca de una actividad religiosa, pero la pregunta que siempre existirá es que si realmente existe una relación continua con Jesús. Eso se vuelve un poco complejo y no digo que voy a tratar de lanzarlos todos debajo del bus, sino que me pondré incluido en eso porque incluso como pastor muchas veces es mucho más fácil estar con actividades religiosas sin enfocarnos en una relación con Jesús. Muchos de nosotros luchamos con esa relación con Jesús por el hecho, ¿sabes qué? A nosotros nos gusta Jesús y nos gustan las cosas de Jesús, pero también nos gusta mantener a Jesús en una distancia segura. Queremos sentirnos bien, que estamos bien, pero ¿saben qué? No queremos acercarnos tanto a Jesús, porque ¿qué pasaría si nosotros tememos de que Jesús nos pueda llamar a algo o hacer algo que requiera algo de nosotros? Por más que amemos a Jesús, estamos también un poco nerviosos de que nosotros tengamos que rendir las cosas que nosotros nos hemos acostumbrado, la forma en cómo llevamos nuestra vida y las cosas de las cuales estamos tan acostumbrados. No estamos seguros qué pasaría si Jesús va a preguntarme que hiciera algo loco. Como por ejemplo, qué hago con esa información. La iglesia y la comunidad en la iglesia, la participación dentro de la comunidad de la fe, cantar las canciones e incluso tomar notas, como decíamos temprano, es una relación sostenible con Jesús. Pero todas esas actividades religiosas sin relación, escúchenme, es vacío, no tiene sentido. Otra manera en la que pueden decir, una manera más noble, es comporten su modificación sin ninguna transformación interna que eventualmente lo lidere y nos lleve a una desolación. Es importante que entendamos eso, que muchos de nosotros pensamos, bueno, voy a ir a la iglesia, debo ajustar ciertos comportamientos, debo cambiar cosas de mí. Es una voluntad y el poder de Dios. Cambiaré todas estas cosas de mí. Pero Dios no está tan preocupado por nuestro comportamiento ni modificación. Dios está preocupado por una transformación que debe suceder en tu corazón. El flujo de esa transformación en tu corazón es la forma de Jesús. Sin esa transformación, estamos espiritualmente separados. Por eso creo que las personas se alejan de su fe. Por eso pensamos que nos rendimos en la iglesia porque están tan acostumbrados a actividades religiosas, pero en cierto punto las actividades religiosas simplemente se vuelven aburridas. Simplemente se vuelven un poco complejas. Y estamos haciendo esto, no sé, por años, y siento que no estoy muy cerca de Jesús. Podría decir, bueno, uno debe ajustar sus relaciones con Jesús, no solamente acerca de tu productividad espiritual. Y todas esas son cosas importantes que Jesús nos apunta en este texto que vamos a descubrir. Sabemos qué significa seguir a Jesús. De hecho, qué significa la invitación, qué es lo que dice Jesús acerca de la vida, de la relación, de enojo, de preocupaciones, de deseo sexual, de pureza sexual. Entendemos esas cosas y decimos, bueno, un momento, pastor, de eso no estoy hablando. Me gusta Jesús, sí, pero una vez que comiencen a abordarlo en la cocina, comiencen a leer mis correos, tengo un problema con Jesús. Todavía está bien, Él me ama, me ha perdonado, me gusta su perdón. La salvación es algo bueno. Sin embargo, sí, eso es lo que me hace tan nervioso. Y lo sucede, en vez de seguir a Jesús, tú y yo tenemos una fase de medio tiempo en el que tomamos la mejor parte de lo que conocemos de Jesús y dejamos el resto.
No queremos tocar las cosas que nos hagan sentir incómodos ni lo que nos pueda retar. No queremos abordar las cosas que nos hagan sentir honestamente incómodos o que tengamos que preguntarnos y luchar. ¿Por qué? Porque es más fácil simplemente ignorarlos. Es mucho más fácil pretender que, bueno, sé que Jesús dijo eso, pero realmente no creo que significaba eso. Sé que Jesús lo dijo, pero estoy seguro a lo que se refería era, bueno, seamos real. Jesús sí lo dijo, pero no solo lo dijo, por eso es que estaba en el primer siglo y ahora dicen, bueno, es el 2026, vamos, caramba. Entonces tendremos que luchar con esa realidad de que Jesús estaba claro con lo que decía y estamos enlazados a la forma en cómo lo seguimos. Y esta idea de la obediencia según Jesús. Buenas noticias, las próximas semanas estaremos en una serie llamada El Camino de Jesús. Es la vida que realmente deseamos. Aunque no lo necesitábamos, aunque ustedes no sabían qué es lo que estaban buscando, lo que haremos e intentaremos en las próximas 10 semanas, vamos a comenzar una aventura de las recolecciones de las enseñanzas de Jesús encontradas en un solo lugar, en el Evangelio de Mateo, del 5, 6 y 7. Esto se volverá el sermón de la montaña. El sermón de la montaña. Puede ser que estén familiarizados con eso, pero el sermón de la montaña no es una palabra que Mateo, el autor de este evangelio, usó. Esa frase vino más adelante por San Agustín en el cuarto siglo y una mejor traducción es que Mateo nos puede ayudar a entender es como Mateo nos dice en 5, 6 y 7. Quiero darles una muestra de las enseñanzas más grandes de Jesús. Les doy una muestra y este es Jesús y esta es la información ya de Jesús. Algunos se reirán porque saben que es un tape, porque ya no saben qué es un tape. Déjenme contar a las personas que crecieron en los 1900. Habían estos tapes en el que uno puede googlearlo para encontrar de qué hablo. Y está este CD y todo ya va cambiando porque ahora todo lo suben en línea. Entonces él le dice, bueno, déjenme dar la lista de las enseñanzas más grandes para poder seguirlas en Spotify y pueden saber de lo que hablo. Esto es lo que Mateo intenta hacer y hay más de 100 versículos, esta colección que ha construido e influenciado a un grupo de personas y culturas a lo largo de la historia. Y el Sermón de la Montaña impacta esas influencias éticas, influenciando a pensadores que han servido como un marcador para los seguidores de Jesús por siglo. ¿Por qué es importante para nosotros? Es importante para nosotros porque el Sermón para la Montaña es una visión del tipo de personas que Jesús nos está formando mientras aprendemos a volvernos más como Él. Es lo que llamaríamos discípulos, o una mejor palabra sería un aprendiz debajo de la forma de Jesús. Mateo nos lleva al lugar número 0 para poder entender a Jesús, lo que Jesús es y lo que de hecho significa poder seguirlo a Él. De hecho, el Evangelio de acorde a Mateo es una de las situaciones más tempranas en la que Jesús circula entre la iglesia temprana y estos creedores, que era genial de parte de Dios, que sabes cuál es el llamado. Los llamados no era que eran llamados cristianos, eso vino más adelante. De hecho, fue un término derogativo que fue usado por esos que eran llamados los seguidores del mismo. Los seguidores del mismo. ¿Los seguidores del mismo de qué? De Jesús mismo, Jesús de Nazaret, en lo que ellos creen ser el Mesías, el Salvador del mundo. Y esto es lo fascinante de todo esto, de que no solamente estaban marcados por creer en cosas de Jesús, no tenían estas verdades teológicas, no tienen una doctrina sana y todo eso es importante. Estos seguidores del camino eran marcados por estar con Jesús, pasar tiempo con Jesús, aprender de las formas de Jesús y en eso una transformación creativa en la que comenzaron a vivir las formas de Jesús. Con el tiempo comenzaron a verse un poco más como Jesús. Y es donde comenzamos. Vamos a darle un panorama claro por qué es tan importante, por qué uno debería preocuparse de poder venir a la iglesia las siguientes semanas para desempolvar una de las enseñanzas más grandes de Jesús, porque si queremos hablar acerca de eso las siguientes semanas, no sé si lo lograré. Yo soy del tipo de iglesia, especialmente me hacen saber dónde estamos avanzando. Y esto es lo que quiero decir de frente. Si uno está nervioso acerca de esas cosas, su empuje no es encontrar iglesia.
o lo que está ofreciendo la iglesia es honestamente en contra de Jesús y lo que Jesús nos dice y nos enseña y lo que nos está invitando. Uno debe de reconsiderar cómo ve a Jesús, que conoces de Jesús y estás dispuesto también a aceptar lo que Jesús te está invitando a hacer. Para darles contexto, vamos a ir a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, comenzaremos ahí. Ni siquiera vamos a tocar 5 y 6 todavía, así que respiren. Pero Mateo capítulo 4. Para darles contexto, Mateo ha documentado para nosotros en el inicio de su evangelio, comenzó con la genealogía para contarme de que Jesús tenía un árbol genealógico y de ese árbol genealógico de Jesús aprendimos acerca del nacimiento de Jesús que celebramos en tiempo de Navidad. Desde el nacimiento ahora podemos avanzar y aprendemos un poco más acerca de Jesús y de repente Mateo avanza la historia y ahora tenés a Jesús mostrándose siendo bautizado por una persona llamada Juan el Bautista. Juan el Bautista está preparando el camino para Jesús, está bautizando personas y Jesús se presenta y dice, Juan, yo te diré, tienes que bautizarme. Y Juan le dice, ¿sabes qué? Un momento, Jesús, no tengo ni puedo quitarte las sandalias, cálmate, yo no puedo bautizarte. Y Jesús le dice, yo estoy aquí para ser bautizado, debe ser Juan, tú serás la persona que ahora Juan bautiza a Jesús. Una voz de los cielos se escucha de que este es mi hijo y en el que yo estoy complaciente. Jesús viene de las aguas y de repente en la transición de Mateo, esa transición, esta situación interesante en la que Jesús es liderado al Espíritu y está ahí por 40 días y 40 noches puesto a prueba, está en ayunos preparándose para algo. Y si uno está llevando la historia de la mano, entiende que lo que es muy similar a la historia de Génesis, donde Adán y Eva estaban en el jardín y de repente hay una tentación que sucede. Hay una pregunta que se presenta, si Dios realmente dijo que no puedes hacer esto o aquello. Jesús ya está en el desierto 40 días, 40 noches en ayuno y de repente el enemigo se presenta y está probándolo no una, no dos, ni tres veces. Jesús viene y le habla directamente a esas cosas. No va a ser engañado. Él sabe quién es su Padre y se mantiene firme ante las tentaciones. Y le dice al demonio que tire las piedras para que salga, que se vaya. Y desde ahí, desde ese punto, desde ese momento, lo que aprendemos es que Jesús se mueve a su ministerio. Está documentado a lo largo del Evangelio de Mateo, en Marco y Lucas y Juan, pero particularmente en el versículo 17 esto es lo que sucede. Mateo 17, desde ese momento, de esa experiencia, nos dice, Jesús comenzó a predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Jesús dice, arrepentimiento por el reino de los cielos ha llegado. En otras palabras, Jesús se presenta y comienza a anunciar que todo mundo, una nueva realidad ha llegado. Es algo que tendremos que volver a pensar todo. Estoy anunciando algo con ustedes, pero la forma en cómo lo anuncia es difícil para nosotros porque no podemos tener la palabra que nos dice que desde ese punto Jesús comienza a predicar. Ahora algunos cuando escuchan la palabra predicar, ¿qué piensan? Piensan en un pastor predicando, ¿correcto? Pero la mayoría tiene una experiencia negativa con la prédica, porque usualmente lo usamos para poder estar frustrado con alguien que está intentando llamarnos o hacernos contar o nos a predicar ahora con nosotros. Bueno, así es como lo hará. Predicarás, bueno, tengo algo para poder llamarte. ¿Qué tal si practicas lo que dices? Y todos podremos tener esta actitud en cuanto a las prédicas y entendemos, tenemos un malentendido de lo que esta palabra de hecho significa. Hoy lo asociamos también con decir a las personas qué hacer, pero en este mundo del primer siglo, esta no es la forma en cómo entienden esta palabra prédica. Ni siquiera es una palabra religiosa en una cultura. ¿Saben qué es? Es una noticia, como los diarios, como, ¿saben qué? Hay noticias que están por venir, están en su Instagram y algunos dicen vengan. Los Dodgers han firmado, digamos, a todo mundo, digamos. Uno sabe que cuáles son las noticias importantes y de qué se trata. Entonces Jesús viene y se presenta y dice, bueno, yo tengo noticias, estoy predicando las buenas nuevas, estoy llamando tu atención, estoy anunciando que algo ha sucedido. ¿Y qué dice que ha sucedido? Bueno, comienza con esta palabra con la que luchamos. Nos dice, quiero que te arrepientas. Y todos dicen, bueno, sí, cuando venimos a la iglesia, sí es tiempo de arrepentimiento. Nos dirá que nos arrepintamos, no se siente bien, porque claro, simplemente es una palabra extraña, pero ¿sabe esa palabra arrepentimiento significa? Significa que, miren, presten atención, deténganse por un momento, deténganse, miren a su alrededor, evalúen la situación
Consideren hacia dónde va su vida, la trayectoria de la misma y hacia dónde van las cosas. Consideren lo que sea donde los estén llevando y la dirección de la vida. ¿Por qué no evalúan eso y dicen, bueno, esto es lo que quiero que hagan? Que se detengan y que den la vuelta y cambien la dirección. Quiero que en vez de continúen de decir eso, nos dice, vengo a anunciar algo tan increíble, eso es lo que necesito que hagan. Tomen su enfoque en aquello y quiero que le den vuelta y se enfoquen aquí de lo que estoy por decir. Enfocarse en lo que yo intento que entiendan y que dirá Jesús. Jesús dice, esto es lo que quiero que hagan, que presten atención, que realmente hay algo muy significativo sucediendo y te va a forzar a literalmente luchar con lo más importante cuando se relaciona a nuestra vida. Y esto es lo fascinante de todo eso, que en esa lucha uno estará enfrentando decisiones por tomar. Y esto es lo genial, que la elección es absolutamente tuya basándose en cómo uno va a responder a lo que Jesús nos dice, pero nos dice, te va a hacer pensar todo nuevamente. La pregunta es, ¿qué me va a hacer pensar? Porque no me hace pensar y el arrepentimiento tampoco me hace sentir, esa no es la definición de eso. Entonces, ¿qué me va a hacer pensar todo nuevamente? Nos dice mi siguiente línea, el reino de los cielos está por llegar. ¿A qué te refieres? Esa es una frase interesante, a eso me refiero. Por eso hablamos de eso. Si yo camino donde ti, te digo, bueno, felicitaciones, el reino de los cielos está por llegar. Tú dirás, bueno, es mi pastor extraño hablando nuevamente del lenguaje bíblico, porque ¿a qué significa eso? Felicitaciones, el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo respondes a eso? Es nuevo para ti, Señor. Genial. ¿Cómo tú y eso? ¿A qué significa? ¿Cómo nosotros podemos traducir eso? Porque pensamos que conocemos cosas de Jesús y se nos olvida de lo que Jesús está intentando llamarnos. Es contrario a la opinión popular, el mensaje central no era justicia social ni tampoco comunidad o amor puro, sino que todas esas son cosas buenas, parte de lo que Jesús era parte. Pero entendamos algo claro, el reino de Dios era el mensaje central de Jesús. El reino de Dios era lo que él venía a anunciar. El reino de Dios, la magnitud del reino de Dios, con el reino de Dios que ofrece, eso debería hacerte detener, prestar atención, escucha, ve otra dirección e intenta entender lo que Dios te está invitando a qué hacer. De hecho, es lo que Jesús habla más que nada. Las palabras reino de Dios o reino de los cielos que se encuentran en más de 150 veces a lo largo de los 4 evangelios solos. Jesús hablaba de ese tema, esta era su misión y era su mensaje, era todo acerca del reino de Dios que ya había llegado. Por eso es importante de nosotros que podamos entender qué significa eso. De hecho, esto es lo que quiero que sepan, a pesar de lo que piensen, que conocen de Jesús, cada vez que piensen en Jesús, que esto es lo motivo a lo siguiente. Deben pensar por Jesús como parte de su anuncio del reino. El amor de Jesús, amo el amor de Jesús y la salvación. Jesús es el Mesías, sí. Jesús es el sanador, absolutamente lo es. Pero todo eso viene, ¿por qué? Entender su anuncio del reino. Es quién es Él y de eso se trata. Si piensan en Jesús sin el reino, se olvidan del punto de Jesús. A eso es lo que quiero darles a entender. Si quieren aprender algo hoy, entiendan que esa es una parte importante. Cuando pienso en Jesús, debo pensar en su anuncio del reino, lo que lo debería liderar a una siguiente pregunta. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Me puedes explicar qué es eso? ¿Me puedes ayudar a entender el reino de los cielos? Y estoy alegre que hizo esa pregunta. Estoy alegre que quieras saber qué es eso. Y les voy a dar una definición sencilla. El reino de Dios, donde muchas veces se conoce como el reino de los cielos, esas dos frases son sinónimos y significan lo mismo. Quiero que sepan eso. No es como, bueno, es la autoridad de Dios, es la voluntad. Lo leer una vez más, esperemos de la autoridad de Dios, es el lugar donde la voluntad de Dios se hará. Y es importante que nosotros podamos entender ese sentido, porque si nosotros no lo entendemos, esto es lo que temeremos, el valor significativo del sermón de la montaña. Se nos olvidará también el capítulo 5 al 4 si nosotros realmente no nos sentamos aquí y tratamos de entender esta idea del reino de los cielos. Lo que quiero hacer en los siguientes días es que quiero dibujarles una imagen por la forma en cómo entienden ustedes el reino de los cielos, es poder conectar los puntos entre tu historia, la historia de Jesús y también la historia del Señor, y que haya luz.
Un saludo a ese equipo que están haciendo un buen trabajo tratando de controlar todo. Y también lo tomaremos como una señal que avanzaremos y hablaremos de esta idea y lo descifrarán. Vamos a remover las distracciones que vamos a intentar llamar nuestra atención y esto es lo que quiero que hagamos. Quiero darles un panorama, una nota, les daré todas las notas, una forma condensada, pero tienen que entender lo que está sucediendo en la historia de Dios. Comenzaremos con la historia de Dios hasta el punto de Mateo. Mantengan su palabra en Mateo, iremos en capítulo 4 y regresaremos un momento. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Traer la historia nuevamente a los inicios y cuando volvamos a escribir la palabra inicio, vamos nuevamente al Génesis. Ustedes conocen eso. En Génesis nuevamente, sí, siempre es nuestra alegría cada vez como un equipo de serie de enseñanza y poder revisar, tener un mejor entendimiento y cómo eso se relaciona. Comenzamos al inicio de la historia en Génesis, en la primera de la escritura. Es un Dios que crea todas las cosas, un Dios que no solamente crea ciertas cosas, sino que literalmente crea todo. Él trae orden del caos desde el inicio e incluso va lejos, no solamente creando todo, pero también crea la humanidad. Y la humanidad también es especial y diferente de todo lo que Dios creó. Mientras toda la creación del Señor tiene el toque del Creador, la humanidad también es el mismo Creador. La estrategia nos dice que el hombre los creó para poder cumplirlos a la imagen y semejanza de Dios. Y luego Dios invita a esa humanidad que Él ha creado a su imagen y semejanza para asociarse con Él en su mundo. Todos van entendiendo, nos los ha bendecido y la forma en cómo les ha pedido que estén en su bendición, los bendice y les dice, sean fructíferos y multipliquen en números, incremente, llenen la tierra y luego dice algo muy interesante, quiero que lo hagan, lo que quiero que cosechen todos los materiales de la tierra y traigan también belleza y vida de eso. Quiero darles acceso a todo lo que tengo yo y que porque todo les pertenece, quiero que traigan bien de eso. Quiero que sean co-creadores en conjunto conmigo. En la página 1 y 2 de la Escritura vemos esta historia maravillosa. En la página 2 leemos esa historia que Dios les dio dominio. Dominio, todos digan dominio porque es interesante. Es una manera en que pueden traducir esa palabra, es que Dios les dio una regla. ¿De qué les dio regla? Les dio regla por el pescado, por el pan, por los árboles, por toda criatura viviente que se mueve en el camino. Dios les dio regla que tienen que pausar y decir esta idea de Dios dándole dominio. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Quiero sugerir que ese es el idioma del lenguaje. El dominio y la regla es el lenguaje de los reyes y reinas, que la humanidad de Dios mismo lo creó a su imagen y semejanza, que se le dio autoridad o reino de todas estas cosas que Dios nos ha dado la confianza. Tenemos a alguien aquí que, no sé, es un director o un CEO o un director. No, todos trabajamos para el hombre. Bien, aquí tenemos a alguien. Sé que no quieren ser llamados en la iglesia. No es nada extraño, solamente te uso como ejemplo. Por ende, ese es el tema. Sabemos qué significa. Hay unos directores, pero si uno caminara en su trabajo mañana y dijera, soy promovido al nuevo director donde sea que trabajas, y botarías la puerta y decir, yo ahora soy el que mando acá. No, porque no lo ves de esa manera. No piensas en lo que tienes, ni tampoco posiblemente puedas verlo, porque hay cosas que han sido confiadas para tu cuidado, como un director que tú tienes y has reinado, que ya tiene influencia directa, y ambientes que trabajan contigo serán directamente afectados por las decisiones y elecciones que tú elijas hacer. Entendamos, esta idea es cada vez más común de lo que nosotros entendemos. No le da esta. Es una historia de un buen Dios que está intentando ensamblar el mundo como una sociedad, con una humanidad que Él mismo ha creado. Y quiere que la humanidad esté presente en lo que Él ya ha dicho que está bien. Dios crea y habla en la existencia y está bien.
Y quiero estar con la humanidad para hacerlo cada vez más increíble de lo que ya es. Es una historia maravillosa y todo va bien. Quiero que lo piensen. Le cuentan al equipo, tengo acceso a todo y todo está bien, temperatura perfecta. Y luego llegamos a la página número 3 y algo sucede. La página 3 la historia cambia completamente. ¿Qué sucede en la página 3? En la página 3 las notas es que los humanos se rebelan ante Dios, van en contra de lo mejor y ven sus oportunidades de reinar que se les ha dado por Dios a poder reinar y lo ven como su oportunidad por su propia ventaja y gratificación. Y eso es bueno para nosotros de que podamos entender, porque lo que nos dicen es que no confío en Dios. No confío en lo que nos dice, creo que Dios está frente a mí y de hecho no sé si necesito a Dios para llegar a las cosas que quiero o necesito, no confían en los motivos de Dios ni confían en la definición de Dios de bien y mal. Por eso es lo que hace la humanidad. Definen el bien y el mal por ellos mismos. Eligen por ellos lo que piensan que es bueno y malo. ¿Y cómo les fue? Terrible. Si siguen la historia, les voy a salvar. Bueno, de lo que sucedió es terrible. ¿Por qué? Porque en vez de reinar en nombre de Dios, como la historia continuó, hacen un reino totalmente alternativo. Y ven lo que sucede. Dios ya está estableciendo un reino, le está dando a la humanidad que ha creado su imagen y semejanza, reino de autoridad. La humanidad va afuera de eso sin confiar en Dios ni su motivo, solo su propia idea de bien y mal, y eso crea un reino alternativo. ¿Y qué es y cómo se llama este reino alternativo? De acuerdo a las referencias bíblicas de este reino, se refiere al reino de la edad o el reino de este mundo, que es otra manera en la que la Biblia lo describe, o el reino de la edad del pecado y la muerte. La edad del pecado y la muerte. Ahora, esas son términos increíbles, pero entendamos algo a nivel base, que es la forma en la que la Biblia va explicando por qué el mundo es como es. Es la Biblia la forma de describir la ruptura, el dolor, la tragedia, la injusticia, todas las cosas horribles que nosotros no podemos encontrarle sentido en nuestro mundo, del por qué eso sucede. La respuesta de manera bíblica, por qué sucede, es porque la humanidad ha rechazado el reino de Dios y ha creado su propio reino alternativo. Y eso es lo que no desea Dios. Eso no es lo que quería Dios, pero Dios le dio a la humanidad que tanto ama una elección. Por ende, elige por ellos mismos. Y quiero hacerles la pregunta, ¿cómo Dios responde a la elección de la humanidad? ¿Por qué se mantiene firme y trata de estirar su ley en que están decepcionados? ¿Qué hace Dios para poder crear su propio reino? Dios responde dándole por hacer algo, por enviar rescate. Y en su Génesis son parte en el Éxodo. Cuando de repente la historia de Éxodo tiene un giro, porque Dios va a estar presente y va a entregar a su pueblo de este reino equivocado. ¿Y cómo lo hará? Comenzará a reunir a una persona y los formará para ellos. Dios está en este momento tratando de esta rebeldía de la humanidad, de toda la rebeldía de los reinos y tribus que existieron en ese entonces, y eligen un grupo a Israel en ese entonces, los llamaré y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Voy a traerlos a la libertad, los liberaré del reino de este mundo, el reino del tiempo, del pecado, y los llevaré. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo las cosas se van cambiando? Dios los elige a ellos, pero todo lo contrario, en vez de presentarse al reino de Dios, nuevamente tomarán su propio reino y podrán hacer su propio reino y las cosas van terribles. Tienen que pensar en el nombre de alguien llamado Pharaoh. Existen y en Egipto y están siendo parte en la esclavitud. ¿Y Dios qué hace? Cuando las personas se van en contra de Dios y se alejan del propósito y diseño de Dios de su vida, Él nuevamente envía el rescate. Jesús levanta a Moisés y le dice, voy a llevarte a Faro, deja a mi pueblo ir. Y Moisés le dijo, bueno, ¿quién les digo que me está dejando ir? Yo soy quien soy. Hablamos de ser el jefe. Él viene y dice, bueno, soy yo, soy Yahvé, es todo lo que necesitas saber. Y luego siento que Dios le dice, bueno, tú no eres el que haces la pregunta aquí. No te preocupes por lo que hará. No. Moisés nos dice, deja que mi pueblo se vaya. ¿Y cómo se ve?
cuando Dios y el reino se viene. ¿Cuál es el rescate? No solamente el rescate, pero vence el mal, confronta todo lo que está mal y distorsionado de la humanidad. Y en nuestro propio reino llama y se vuelve victorioso y envía a este lugar restableciéndolos también bajo su reino. Y en Éxodo podemos ver a las personas que reconocen a Dios como rey. Y eso es importante, porque para tener un reino uno tiene que tener un rey. Comienza uno a reconocer a Yahvé como rey y Dios luego con ese entendimiento invita a esas personas a vivir en su reino como rey y aún así una vez más Dios por medio de Moisés le da las instrucciones a Moisés y le dice no solamente le voy a pedir que viva en este reino sino que les daré instrucciones, les daré el Toro que es el primer libro de la escritura hebrea, les da instrucciones y direcciones de vivir bajo los 10 mandamientos y los 10 mandamientos no solo son 10 reglas sino que estaba intentando ser restringido ni ubicar un dolor. No está tratando de controlar y quitar todos los fondos, todo lo contrario. Es Dios proveyendo la libertad. Es la libertad del reino del cual están acostumbrados, una libertad de las formas diferentes en vivir nuestra vida. Los entrega algo, o sea, es algo diferente. De otra manera, esto es lo que las personas en rescate se refieren en la comunidad de Dios. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Una invitación a vivir bajo el reino de Dios siempre es una prueba difícil para la humanidad. ¿Qué hace la humanidad con Jesús? En la invitación que nos dice la historia una y otra vez, que está en repetición después de pago tras página en la escritura. Uno lo puede llamar un gran problema, las cosas van de mal a peor. Y se vuelve difícil. Ya, para cuando uno está en medio del Viejo Testamento, estas personas saben quiénes son, ya perdieron su identidad completamente. Saben lo fascinante cuando llegan a este punto, comienzan a leer acerca de estas profecías del Viejo Testamento, personas como Isaías. Y lo fascinante acerca de esta profecía es que ellos mantenían vivo este deseo, este deseo de que Dios estaría presente y tomaría su mundo de regreso. Aunque las cosas eran oscuras y estaban alejados en el diseño, ellos pensaron que había un día en que Dios una vez ingresaría, de que Dios haría algo tan grande que inauguraría su reino una vez más por encima de toda la humanidad, no solo un grupo de personas, no solo una nación, pero también todas las naciones en la tierra. Y estas personas, entender quién es Dios y lo que ha hecho, que ellos elegirían presentar la obediencia al reino de Dios, de poder vivir en ese reino. ¿Cómo vamos? Y es importante porque aquí nos encontramos de regreso en Mateo capítulo 4. Uno se adelanta en la historia y regresa al capítulo 4 y esto es lo que nos habla el profeta. Versículo 14 hasta el 15 y el 16, donde Mateo va y se aleja para tener una cuenta de las palabras de Isaías, uno de esos profetas, y esa esperanza que nos dice en ese momento, antes de que Jesús se arrepienta, les dice, adivinen qué, esos que viven en la tierra de la oscuridad o el reino de este mundo, esos que han sido alejados, están cansados del luto y la rotura y el trauma. Adivinen qué sucede. Hay una luz que llega a su oscuridad. Hay algo nuevo que está haciendo Dios. Y desde ese momento que hace Jesús, comienza a predicar. Y el arrepentimiento, sé que has estado ahí por mucho tiempo y estás cansado de esto y no se siente muy bien, pero estoy haciendo algo nuevo y va a causar que vuelvas a pensar, a que vuelvas a considerar la dirección de tu vida y todo puede cambiar su enfoque porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos, ¿qué es? Llamo lo que el escolástico nos dice, que es la presencia y activo reino de Jesús, estableciendo la nueva vida, la muerte y la resurrección, trayendo su justicia y su amor a la realidad y seguir a Jesús en una nueva creación en contra de la restauración.
tú y yo estamos aceptando lo que Jesús hace, que entender que los reinos de los cielos, cuando vivimos eso, le decimos sí y somos al final del día, entendemos lo que está haciendo Dios. Y amo lo que Dallas Willard nos dice, que el reino de los cielos lo define muy claramente, es donde Dios quiere que lo hagamos, será de esa manera. ¿A cuánto le gusta eso en su vida? Dios, hazlo, lo que sea que hagas, excepto esas cosas con las que lucho y las que hemos hablado previamente. No sé si yo quiero dejarte hacer eso, pero todas las demás cosas, hazlo, Señor Jesús. Puedes ver cómo somos con Dios, puedes ver por qué esto es una lucha para muchos de nosotros en nuestra fe, y tratar de seguir las formas de Jesús. Jesús nos dice que el reino de los cielos es aquí. Esto es importante. Jesús nos dice que el reino de los cielos es aquí, ha llegado y ha llegado en mí. Cuando nos dice que ha llegado en mí, cuando Jesús nos dice arrepiéntanse, el reino de los cielos está aquí. ¿Dónde está aquí? Aquí en mí. ¿En quién soy yo? Yo estoy con ustedes y eso es increíblemente buena noticia. Después de ese mensaje radical, ¿qué hace después? Está en su escritura. Sigue caminando en el camino. ¿Y qué haces después de predicar un buen mensaje? Creo que es tiempo muerto. Y mientras va en el camino, que dice el versículo 18, habla en el reino de esa Galilea y vio a Simón y Pedro y los llamó y llamó a Andrés y estaban de la mano. Vengan a seguirme, Jesús, que yo los enviaré a pescar por el pueblo. Y por una vez dejaron sus redes y los siguieron. ¿Pueden ver lo que está pintando Jesús por nosotros? Está llamándonos a dos hermanos que son pescadores, que no son de alta clase, tienen un trabajo, pero tienen ese predicado que están saliendo, luchando, huelen a pescado, pero Jesús los ve y les dice, yo los estoy invitando a que puedan venir y seguir. El reino de los cielos está cerca, vengan y sigan. Y algo tan, se arrepienten tanto y regresan, pasan de la vida que ya conocen, la vida a la que están acostumbrados, dirigen su atención a Jesús y lo que Jesús, a la invitación de Jesús. Y no se detiene ahí, sino que avanza en el versículo 21. Desde ahí vieron dos hermanos, Santiago y su hermano. Estaba en un barco con su hermano, preparando también sus redes. Y de repente salen de su barco y de su padre y lo siguieron. Eso es un poco complejo si lo piensan. Uno tiene dos hermanos en un barco con su padre, haciendo los negocios familiares como si fuéramos pescadores. Y resalta todo al padre y les dice, bueno, tenemos que pasar, padre. Y de manera inmediata, mientras van caminando de lo que están haciendo y se inclinan, dejan el negocio familiar en esa relación y buscan darle su dirección a Jesús y lo que está haciendo Jesús. Y la pregunta que tenemos que preguntarnos es, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? ¿Qué hace Jesús en este momento increíble? Y Jesús ya ha anunciado el reino de los cielos. No se olviden de la parábola, ha anunciado el reino de los cielos y en otras palabras en él. ¿Y quienes ha llevado a tomar el mundo restaurando todo lo que ha hecho? Llamarse el rey es el reino de este reino. Por ende, Jesús comienza a llamar a personas de los reinos de este mundo. Puedes ver lo que está haciendo Jesús. Llama a las personas. No está separando la historia de Dios, sino que está haciendo un intercambio del mismo. De hecho, está refrescando la historia de Dios que siempre ha existido. Está anunciado como elemental y salvador y Señor. Y después de anunciarlo, este reino de los cielos está cerca. Está reuniendo a las personas de la ruptura de la humanidad y nos invita también a algo diferente, a presentar su reino y poder experimentar la restauración. Les diré, nadie aplaude porque eso sí es radical. Eso es radical. Quien sea que va a seguir este Mesías, quien sea que va a seguir a este rabino que va a vivir bajo su autoridad y su reino, ¿saben lo que va a requerir de ustedes? Va a volver a pensar todo y va a comenzar a reorganizar su vida y reorganizar sus prioridades, sus preferencias, sus metas. Tendríamos que cambiar y entender que es Jesús y cómo es Jesús.
¿Cómo se ve cuando el reino de Dios se presenta? ¿Cómo se ve cuando el reino de Dios se presenta ante ti y nos invita a algo más grande de lo que estamos viviendo ahora? Amo que Mateo lo registra para nosotros. En el versículo 23 nos dice que Jesús fue por Galilea enseñando en la sinagoga, proclamando las buenas noticias del reino y cambiando todas las enfermedades del pueblo. Las noticias de él se separaron a lo largo de Siria y las personas trajeron a él todos los que estaban enfermos con enfermedades, esos lutos, esas posesiones, esas luchas y esas paralizadas, y los sanó. Y continúa y nos dice, los grupos de Galilea, de Jerusalén, de Judea y la región a lo largo de Jordania, todos lo siguieron. Que de repente el reino de los cielos se encuentra aquí. Arrepiéntanse, aléjense de este camino y vengan a mí. Mientras vienen, sanen. La renovación que está sucediendo aquí y ahora, mientras uno ingresa al reino y se presenta, Jesús no solo se detiene ahí, da instrucciones y asesorías de cómo vivir, proclama algo. Jesús le enseña y también proclama también que está anunciando que algo ha sucedido en él. Y la idea de proclamación es donde tenemos nuestra palabra buenas nuevas. Y las enseñanzas, y es una historia nueva en la que nos dice que estas son verdaderas nuevas en comparación a todo lo demás en lo que tú habías escuchado antes. Y esa palabra en griego es tuigelian, para poder traer nuestra palabra evangelio, una mejor traducción, las buenas nuevas. Jesús estaba anunciándonos lo que él creía ser las noticias más importantes de toda la historia humana, que Jesús comienza una nueva era por el pueblo de Dios, en el mundo de Dios, aquí y ahora, y que en su cuerpo y en sus enseñanzas, en las formas del reino de Dios, la presencia y el poder está disponible para quien sea y todo mundo que lo desee. No solamente alguien, no solamente ciertas personas, pero está disponible para todos, para todos. Y esto es verdadero. Gracias por historia. Tú dijiste que te volverías un poco nerdo con historia, no darías una idea, pero aquí me encuentro. Todavía no entiendo qué significa esto para mi vida. Es genial. Todos quieren sanación y restauración, todos quieren renovación, sí, lo comprendo. Pero, ¿qué es esto? Jesús nos dice, hay buenas noticias. ¿A qué te refieres? El reino de los cielos está cerca. Muy bien. Gracias. Te entiendo. Pero quiero hacerte la pregunta antes de avanzar. Uno es, ¿qué tiene que ver eso contigo? Tenemos que entender en qué reino vives. ¿En qué reino vives? Y yo uso ese mi lenguaje. Y no invito a las personas a decirle, bueno, bienvenido a mi reino. No lo hacemos. Todos en este lugar tenemos un lugar en el reino, en el sentido bíblico, y la palabra es tu esfera, de cualquier área de esfera, donde sea que vayas, vaya. Es que tu reino es tu voluntad afectiva, comenzando con tu cuerpo y avanzada en tu cuerpo, a lo que a nosotros nos gusta llamar nuestro espacio personal. Tienen espacio, saben si tienen espacio personal que alguien se acerca y lo entenderán, respirarán conmigo. Hay suficiente espacio para nosotros. Uno sabe qué es, porque uno tiene el reino. Tenemos esto que sentimos que tenemos un dicho que podemos manejarlo, y desde ahí no solamente es tu cuerpo y también ese espacio a tu alrededor, sino tu posesión, también ese lugar en el que vivimos, este reino, este dominio en el que nosotros sentimos que tenemos autoridad e influencia. Pero esto es lo que se nos olvida acerca de los reinos. Los reinos simplemente son sistemas de poderes personales. Es nuestro propio sistema de poder personal, y la humanidad es acerca de construir nuestro reino individual, y lo ordenamos en reinos y tribus basándonos en ropa, también sabor musical, lo que sea que nosotros ensamblemos, y eso puede conectar en conjunto para reinos nuevos como vecindarios y corporaciones y naciones e ideas políticas, como quieran llamarlo ustedes. Bíblicamente lo podemos llamar a todo eso el reino de este mundo, el reino de esta época.
Pero una pregunta profunda la que quiero hacer es ¿cómo les está yendo en su reino? ¿Cómo les está yendo? Porque esto es lo que yo sé de nuestro reino, habiendo vivido en nuestro propio reino. Todos nuestros reinos se dañan, pero la desconexión que tenemos con Dios, y entre más peleemos por mantener el reino de nuestro cielo, por más que busquemos la paz en nuestro reino, muchas veces en nuestro propio reino sobrepasan con temor y preocupaciones y estrés y pérdida y disfunción y falta de confianza, y la lista continúa y continúa y continúa. Y no sé si van siguiendo la historia, pero mientras reconocemos eso, por eso es que Jesús está anunciando tanto como buenas nuevas, porque viene y anuncia cosas diferentes. No solamente es el lugar físico, la ubicación en que nosotros habitamos, pero Jesús nos dice que tienes una ubicación espiritual, sino una ubicación, y es igual de real, es el dominio llamado el reino de Dios, y existe aquí y ahora, y ha venido aquí, y está disponible para ti, y en el reino de Dios hay esperanza, hay paz, hay plenitud y alegría, hay fortaleza y sabiduría, y provisión y protección, y esperanza que no es manufacturado por las cosas que hacemos, sino que es manufacturado por la bondad de un buen Dios, que te invita a presentarte ante tu reino. Última pregunta, ¿de qué reino estás viviendo? Pero también nos dice, el reino vino para proclamar las buenas nuevas de los reinos de los cielos que está cerca. Jesús nos enseña. Esta es mi pregunta la siguiente semana como iglesia. Est- ¿Puedes, ¿Se te puede enseñar? ¿Se te puede enseñar? Y no digo eso que quiero que haga. Digo, cuando hablamos de ti, en comprometer esta idea de la relación con Jesús, se te puede enseñar, porque la mejor estabilidad cuando seguimos a Jesús es la enseñanza. De hecho, esa traducción nos lidera a ese lugar de discipulado o aprendiz, lo que nos dice poder aprender de las formas de Jesús. No tendremos todo resuelto hoy, no tendremos todo descifrado hoy, pero mantenerla en la aventura, poderse elegir su reino por encima de nosotros mismos, es ahí donde comienza. Es ahí donde se presenta el arrepentimiento, donde está presente el reino. ¿Le confiaremos? ¿Le podremos enseñar? ¿Nos separaremos de nuestro reino y elegiremos su reino? Padre, te agradezco por cómo obras en nuestra vida. Te agradezco por lo que nos enseñas. Te agradezco por tu amor. Te agradezco que puedas seguir buscándonos e invitándonos a restablecer tu reino en nuestra vida. Pido que donde sea que estemos aquí, en esta aventura de la fe, y podemos ser parte, en el nombre de Jesús. Amén.